El aparato de Golgi entonces es un conjunto de membranas aplanadas, pero separado del núcleo. Habíamos mencionado que el retículo endoplasmático se encuentra adherido al núcleo, pero el aparato de Golgi se encuentra separado. Todos los componentes proteicos y lipídicos que provienen del retículo endoplasmático van a llegar al aparato de Golgi, ¿no? Todo lo que se produce aquí en el retículo endoplasmático va a ir al aparato de Golgi por medio de vesículas. Tiene dos zonas, ¿no? La zona cis, que recibe las vesículas con proteínas y lípidos, y la zona trans, que elimina o evacúa a las vesículas con proteínas y lípidos, ¿no? El aparato de Golgi tiene varias funciones. Una de ellas es procesar y empaquetar las proteínas y lípidos, incorporando glúcidos. Por eso se dice que en el aparato de Golgi se lleva a cabo el proceso de glucosilación. También el aparato de Golgi forma vesículas formadoras de la membrana celular. Es decir, forma y regenera la membrana celular. La otra función del aparato de Golgi, de este aparato de Golgi, es formar vesículas que van a originar al otro componente, que es el sistema vacuolar, ¿no? Conformado por los lisosomas. Miren, aquí tenemos una imagen de un aparato de Golgi, ¿no? Con numerosas vesículas. Sistema de la membrana, ¿no? Ahora, el otro componente del citoplasma viene a ser el sistema vacuolar, ¿no? El sistema vacuolar está conformado principalmente en todas las células, principalmente en las células animales, ¿no? En las células animales está conformado por los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son vesículas globulares, que está de color moradito, ¿no? Estas vesículas globulares que son formadas por el aparato de Golgi, ¿se acuerdan o no? El aparato de Golgi forma los lisosomas, y estos lisosomas son vesículas globulares que contienen grandes cantidades de proteínas digestivas, porque su función es degradar el alimento que proviene bien de afuera de la célula o bien del interior, ¿no? Estas moléculas se van a degradar. ¿Cómo se degradan, profesor? Primero, estas vesículas que presentan enzimas digestivas se van a fusionar con ese alimento que va a provenir, por ejemplo, en este ejemplo tenemos el que proviene de afuera, ¿no? Entonces, este alimento que proviene de afuera, ¿no? Se va a fusionar con el lisosoma, degradando estos componentes que provienen justamente del medio externo, ¿no? Entonces, al unirse se va a formar un lisosoma especial, ¿no? Este lisosoma ahora se va a denominar lisosoma secundario. El lisosoma que presenta solamente enzimas digestivas se denomina lisosoma primario. En cambio, cuando se fusiona con la vesícula que tiene alimento, se denomina lisosoma secundario. Su función es, del lisosoma secundario, degradar el alimento, ¿no? En cambio, el lisosoma primario solamente presenta sustancias digestivas. Entonces, tenemos al lisosoma como función de la digestión en la célula. Las lisosomas son abundantes en los animales, ¿no? Solamente se presenta en los animales, ¿no? En las células animales. Tenemos aquí a otro componente del sistema vacuolar, que son las vacuolas. Las vacuolas se encuentran en las células vegetales y tienen una dimensión que varía en un estado juvenil y en un estado adulto. En un estado juvenil, por ejemplo, las vacuolas ocupan la tercera parte de la célula, pero en un estado adulto pueden ocupar el 90% del espacio del citoplasma. Son grandes. ¿Por qué? Porque almacenan sustancias de reserva principalmente, y sustancias que no han sido degradadas, ¿no? Que no han sido degradadas se almacenan aquí. Hay también sustancias tóxicas en este lugar, ¿no? Pero está formada principalmente por agua. Tienen función de reserva, tienen función reguladora de agua. Esa es la función que cumplen las vacuolas en las plantas. ¿Dónde se encuentran? En las plantas. También las vacuolas cumplen la función de la digestión en las células vegetales. Vacuolas. Y aquí tienen una imagen más o menos de una vacuola, ¿no? Una vacuola, ¿no? Imagen real y imagen más o menos ilustrativa, ¿no? De una vacuola.
Ahora vamos a hablar de las organelas citoplasmáticas. Las organelas citoplasmáticas son organelas que pueden presentar de 1 a 2 membranas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de las organelas que presentan 2 membranas. Estas organelas que vamos a desarrollar, voy a explicar en estos momentos, ¿no? En esta y en la otra diapositiva, son organelas que presentan 2 membranas y su origen se debe generalmente a bacterias que han sido incorporadas por estas células. Pues a unas células incorporaron bacterias, hicieron simbiosis, hicieron un mutuo acuerdo con la célula que lo estaba comiendo, ¿no? Ingiriendo, ¿no? Y no se eliminaron, sino que cumplieron funciones vitales en esas células eucarióticas. Vamos a ver, entonces esta mitocondria, ¿qué presenta? A ver, presenta una membrana externa y una membrana interna ondulada. Esta membrana interna ondulada se denominan crestas mitocondriales. Y el interior del mitocondria presenta un líquido conformado por aminoácidos, conformado por ribosomas y conformado por ADN. El ADN le da independencia a este mitocondria. ¿Qué, profesor? ¿Hay ADN en el mitocondria? Sí, no es que es una célula que ha sido engullida, es una bacteria que ha sido incorporada. Tiene ADN, tiene independencia. Al igual que justamente que se encuentra en el núcleo, ¿no? Que le da independencia a la célula. Este mitocondria se autoduplica por sí mismo, sin necesidad de la célula, de que la célula se duplique, ¿no? Entonces, este mitocondria tiene esas características, ¿no? Que tiene membrana externa, membrana interna, denominadas crestas mitocondriales, y una en el interior se denomina matriz mitocondrial, con líquido, con moléculas, con ADN, con ribosomas, ¿no? Aquí tiene una imagen real del mitocondria en un microscopio. Su función del mitocondrio es generar energía a partir de la respiración celular. Tenemos aquí ahora a otro tipo de organela que también presenta 2 membranas, una membrana externa y una membrana interna. Una membrana interna que presenta una serie de ondulaciones donde encima de esas ondulaciones hay vesículas. Esas vesículas se denominan los tilacoides. Aquí tenemos la imagen, miren, una imagen del cloroplasto donde observamos su membrana externa y su membrana interna con numerosos tilacoides. Los tilacoides son los que van a permitir desarrollar la fotosíntesis en estos cloroplastos, ¿no? Van a desarrollar la fotosíntesis a partir de estos tilacoides, ¿no? Los tilacoides se van a encargar de absorber la energía solar para disponerlas en energía y almacenarla en energía en moléculas orgánicas, ¿no? La función de los cloroplastos, entonces, ¿cuál es? La fotosíntesis para generar moléculas orgánicas. ¿Quiénes la tienen? Solamente las plantas. Tenemos otras organelas que cumplen también funciones importantes en las células, como que tenemos un peroxisoma. Los peroxisomas se encuentran en todas las células, ¿no? En todas las células. Su función es detoxificar el peróxido de hidrógeno que se puede almacenar en el interior de la célula. Este peróxido de hidrógeno se va a convertir en una molécula no tóxica, por ejemplo, como el agua, ¿no? Entonces, los peroxisomas, ¿qué hacen? Convierten el peróxido de hidrógeno en agua, ¿no? Aquí tenemos una imagen de los peroxisomas, ¿no? Que se van a encargar justamente de la detoxificación del peróxido de hidrógeno. Y aquí tenemos una imagen microscópica, ¿no? Donde encontramos al peroxisoma junto con los cloroplastos. ¿Por qué? Porque los cloroplastos van a almacenar gran cantidad de peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué almacenan peróxido de hidrógeno, profesor? Lo que pasa es que los cloroplastos, cuando desarrollan fotosíntesis y no tienen una molécula, por ejemplo, como el dióxido de carbono, empiezan a respirar, a realizar fotorrespiración. Y esa fotorrespiración tiene como resultado la formación de peróxido de hidrógeno. Y como es tóxico, los peroxisomas se encargan de detoxificarlo. En conclusión, lo que quiere decir es que los cloroplastos en su fotosíntesis forman peroxisoma, o sea, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Forman peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno es detoxificado y convertido en agua por los peroxisomas. Otros componentes son los glioxisomas, pero no lo vamos a hablar aquí, ¿no? Que se encargan de convertir los aceites en glúcidos, ¿no? No lo hemos conversado aquí, lo vamos a conversar en otro capítulo, ¿no? También es otra organela.
Ahora, de aquí en adelante vamos a hablar de organoides, que son estructuras proteicas que no tienen membrana, ¿no? Y entre una de ellas estamos hablando de los centriolos, ¿no? Los centriolos son organoides conformados por proteínas tubulares, así como los citoesqueletos, ¿se acuerdan? Igual acá, ¿no? Estas proteínas tubulares se van a ubicar de una forma perpendicular, ¿no? Hay un conjunto de tubitos aquí con otro conjunto de tubitos que forman perpendicular, ¿no? Entonces, estos tubitos, ¿qué función van a tener, profesor? Cumplen la función de la división celular en células animales. Esa es su función, ¿no? División celular en células animales. No se olviden, centriolos, división celular en células animales. Y los ribosomas son los componentes más importantes justamente en el citoplasma, porque se encuentran en todo el citoplasma, en la matriz mitocondrial, ¿no? En la matriz citoplasmática, se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, ¿se acuerdan? Y se encuentran también en los cloroplastos, en los mitocondrias, ¿no? También se encuentran, y se encuentran adheridos al núcleo, ¿no? Adherido a la membrana nuclear y en el interior del núcleo. Su función es elaborar proteínas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al componente de un ribosoma, ¿no? Por aquí tenemos la subunidad mayor y la subunidad menor. El peso molecular es 70S en las células eucarióticas, ¿no? Subunidad mayor y subunidad menor. Esos son los dos componentes de un ribosoma. Y finalmente tenemos al núcleo, ¿no? El núcleo es el lugar donde se almacena el ADN. El ADN es una molécula importante en la herencia de los seres vivos, ¿no? Ese ADN se encuentra ¿en dónde? En el núcleo. Pero no en el núcleo solamente encontramos ADN. Hay 4 componentes, ¿no? El primero es el ADN que le mencionamos, ¿no? El ADN. Aquí está, ¿no? El ADN. Ese ADN se va a condensar en forma de cromatina y en cromosoma, ¿no? El ADN. El otro componente, ¿cuál es? La envoltura nuclear, ¿no? El otro componente es la envoltura nuclear, ¿no? Y el tercer componente es el líquido del núcleo, se llama nucleoplasma. Y el otro es el lugar donde se forma el ARN ribosómico y se denomina nucleolo. Su función del núcleo, es hereditaria, irregular, ¿no? Por medio del ADN, obviamente, ¿no? Por medio del ADN su función importante es hereditaria, o sea, transmite la herencia, y su función es regular todas las funciones en la célula eucariótica, ¿no? De esta manera, jóvenes, hemos culminado con el capítulo de biología celular. Esperemos que les haya gustado. Esperemos también sus preguntas. No se olviden que ustedes van a presentar un trabajo, ¿no? Conformado por el resumen de toda la clase, ¿no? De toda la clase, un resumen sencillo, por favor, jóvenes, ¿no? Un resumen de una hoja, y también van a presentar la práctica calificada, ¿no? Le estoy enviando una práctica, un balotario de 5 preguntas que lo van a resolver justamente del contenido de toda la explicación que he desarrollado en esta clase. Y jóvenes, llegó justamente la despedida. Esperemos que sigan encontrándose bien de salud, al igual que sus familiares. Por favor, siempre con las medidas de precaución, de prevención, lavándose las manos con agua y jabón, utilizando mascarillas y guantes cada vez que salgan, por favor, ¿no? Y no se olviden la lavada de manos constante. De esta manera nos vamos a cuidar y cuidaremos a los miembros de nuestra familia. Muchas gracias, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad. Chao.